implementar cada uno de los elementos, disculpen, cada uno de los elementos obligatorios del marco. Tenemos que teníamos una misión, que para lograr esa misión nosotros deberíamos cumplir los 4 elementos obligatorios del marco. Y luego, principalmente, ya nos centrábamos a, hacia el código de ética y los estándares, que es lo que realmente se incorporaba como parte de un programa de aseguramiento y mejora de la calidad. Era un poco complejo entender cómo se asociaban estos principios fundamentales con el código de ética y las normas, y hasta que no se generó una guía práctica por parte del IA Global, donde nos dieron algunas líneas de cómo conectarlos, era bastante complejo. Y luego, este marco se complementaba con unas guías de implementación y unas guías suplementarias que básicamente eran guías recomendadas, no de obligatorio cumplimiento. El nuevo marco en el 2024 lo que hace es que integra varios de estos elementos en algo que se llaman las normas globales de auditoría interna, que están condensadas principalmente en estos 5 dominios que vemos acá, sin perder de vista que tenemos unos requerimientos eh, específicos o típicos o por tópicos que ya se vienen desarrollando y que también son obligatorios en la medida en que las actividades de auditoría interna desarrollen cualquiera de los aproximadamente 10 temas que están en desarrollo para que sea obligatorio, como por ejemplo el de ciberseguridad. Luego, el propósito también se complementa con las guías globales, que son estas que aparecen aquí, las guías suplementarias, hoy se llaman guías globales, que recogen mucho de las guías que hoy tenemos, que son los GTAP y las guías, eh, algunas de las guías que tenemos de la estrategia de la auditoría o del proceso de la auditoría interna, son recogidas en estas guías globales. Estas no son de obligatorio cumplimiento, igual que no lo son hoy, que es este segmento que está acá, pero acá también se mantienen, pero esto sí va a ser obligatorio. Entonces, por eso, si bien el énfasis hoy son de las normas globales de auditoría interna, tenemos que considerar que el marco para la práctica profesional sigue existiendo. Luego, lo que vemos en la estructura de las normas, vemos que hay 5 dominios, 15 principios y 52 normas con sus requerimientos. Básicamente, hasta aquí es lo de obligatorio cumplimiento para cada una de las funciones de auditoría interna que a nivel global deseen implementar las normas. Básicamente, estos 2 elementos que quedaron en el cuerpo de las normas, por lo menos en el completo que tiene 130 y tantas páginas, estas no son de obligatorio cumplimiento, pero son claves para efectos de implementar los requerimientos de las normas. Y luego hay unas características adicionales que se introducen al marco, principalmente con unos fundamentos que básicamente dan la razón de ser de las normas globales. Es algo con mucho más peso que lo que era antes la introducción que teníamos a las normas actuales que tenemos de auditoría interna. También tiene un segmento especial para la aplicación de las normas globales de auditoría interna en el sector público, el cual está ubicado al final de eh, las normas, del documento de las normas, y que es importante considerar estas diferencias que tenemos, por ejemplo, en el caso de Colombia, donde hay normativa específica para el sector público, especialmente en la Ley 87, que allí establece muchos y algunos decretos que han emitido el gobierno. También hay un glosario que vamos a ver algunos de los cambios importantes que tiene este glosario. De hecho, recientemente se emitió por parte del IA Global el glosario comparativo entre el marco actual y las normas globales de auditoría interna y lo de los requerimientos temáticos que vienen a desarrollarse y que también vamos a ver. El MIPP está evolucionando a una estructura más lógica e intuitiva, porque ahora es mucho más fácil nosotros ubicar, si yo tengo cualquiera de las normas
y quiero mirar cuál es el requisito, pero también cómo lo puedo implementar y qué evidencia debo dejar, básicamente en el nuevo marco lo tengo todo en un solo sitio. Eso facilita mucho la comprensión de el deber hacer. Y luego, también es importante que todo esto va a tener un impacto en todas las metodologías que nosotros tenemos, porque todas las metodologías que tenemos desarrolladas están desarrolladas bajo el concepto de las normas actuales. Entonces, en la medida que avanzamos, vamos a ver algunos de los cambios que se van a presentar. Luego, tenemos el dominio uno, que es el propósito de la auditoría interna. En este dominio, fundamentalmente, no solo posiciona a la auditoría interna como una función de ayuda para la organización, para que ésta alcance sus objetivos y tome las decisiones correctas, sino que además mejora su capacidad para servir al interés público, como lo vamos a ver ahorita en la descripción de este dominio. Luego, este dominio puede ser el techo de todo al que da la dirección para todo lo que se hace, o también puede ir en la base porque soporta todo lo que hace la auditoría interna. Luego está el dominio 2 de ética y profesionalismo, donde se mantienen algunos de los elementos del código de ética que hoy tenemos, como la integridad, la objetividad, la competencia y la confidencialidad, que son principios que antes estaban en el código de ética actual, pero que trae acá algunas de las normas que teníamos. La norma 1220, que antes era una norma dentro del cuerpo de las normas, pasa a ser un principio, siendo reforzada además el concepto de objetividad comparte lo que ya teníamos en la norma 1120 y 1130. Entonces miren que hay elementos que vienen allí que no solamente se integran de una mejor forma, sino que recogen parte de lo que había, pero lo mejoran también. Luego viene este dominio 3 que a mi juicio y en el conocimiento que tengo del marco, es una de las que tienen más cambios y donde hay más retos para las funciones de auditoría interna. Y estos retos vienen por cuanto en este dominio se incluyen 39 elementos esenciales que tienen que cumplir el Consejo y 21 que tiene que cumplir la alta dirección respecto de la función de auditoría interna. Ese es el reto más importante porque aquí vamos a requerir más espacio de parte de los comités de auditoría, que realmente es poco el espacio que muchas veces brindan a los equipos de auditoría interna para presentar los temas de auditoría interna, y lo vemos cuando hacemos evaluaciones de calidad y cuando tenemos la posibilidad de interactuar con equipos de auditoría interna en cualquiera de las consultorías que prestamos. Entonces, allí el principio 6 tiene que ver con la autorizado por el Consejo, la posición independiente que se trae de allá de la norma 1110 y supervisada por el Consejo, que también trae algunos elementos de la norma hoy 1111. Entonces, miren que aquí hay temas que realmente necesitamos ir desde ya digiriendo mucho. Hay que empezar a socializar. Creo que hay que retomar en la práctica muchos de los conceptos que vemos en el documento de las 3 líneas que pueden ayudar a los equipos de auditoría interna a permear a las organizaciones para poder lograr estos nuevos requisitos que están aquí dentro de este dominio. Luego, la gestión de la función de auditoría interna, que recoge todo el capítulo de la norma 2000 principalmente, eh, incluye este concepto de planear estratégicamente, en el cual los equipos de auditoría interna van a tener que hacer una mayor profundización en lo que es el entendimiento de los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control del negocio, pero también van a tener que formalizar estrategias para la auditoría interna. Realmente son pocas cuando hacemos las evaluaciones externas, y leía en un artículo reciente de Richard Chambers, el anterior presidente del Instituto Global, donde mencionaba que en una encuesta que hicieron ellos con Audiboard recientemente, solamente el 5% de las actividades de los DEAs manifestaron tener un plan
estratégico totalmente integrado. Es una cifra muy baja y es similar a lo que pasa en Colombia, diría yo, cuando vamos a los equipos de auditoría y queremos ver su plan estratégico. Luego, en administración de los recursos se incorporan, además del recurso humano, los conceptos de recursos financieros y también el recurso de tecnología. Entonces, se amplía un poco este concepto, trae parte de la norma 1210 que actualmente conocemos, que se incorpora aquí, pero hay parte que también queda allí en este dominio, en el principio 3 de muestra competencia. Están allí. Luego, este capítulo de Comunica efectivamente es un desafío nuevamente para los equipos de auditoría interna en la medida en que todas estas interacciones que se derivan del gobierno, vamos a tener que tener una mayor profundización en la comunicación, tanto con la alta dirección como con el consejo. Y en mejorar la calidad, hay un nuevo desafío también para los equipos de auditoría interna, por cuanto aquí se incluye lo que es la medición del desempeño de la actividad, algo que anteriormente no se le daba mucha relevancia. Eh, Parte también de lo que surge aquí, lo que es la evaluación externa, principalmente queda aquí como un elemento de supervisión por el Consejo, por las responsabilidades que el Consejo va a tener ahora respecto de las evaluaciones externas, principalmente que van a estar aquí. Y luego, en mejorar la calidad, se va a sustentar mucho en lo que tiene que ser con la evaluación interna y el seguimiento del desempeño, incluyendo lo que llamábamos bajo la norma actual, las normas 1311 y la 2340 sobre supervisión y seguimiento continuo. Y luego, por este lado, tenemos la prestación de los servicios de auditoría interna. Esto recoge mucho de lo que ya tenemos en las normas 22, 23, 24 y 25, con un cambio importante y es que ya no hay una diferenciación entre los servicios de aseguramiento y los servicios de asesoría, como se denominan hoy bajo el marco de las nuevas normas. Y luego, eh, solamente hay algunas excepciones específicas que se dan dentro de algunas normas para ciertos trabajos de consultoría. Ahí viene nuevamente un desafío para los equipos de auditoría interna poder hacer esta implementación. Aquí vienen otros aspectos que también son claves. Eh, este tema del interés público, tanto en lo que es la estructuración de las normas, hay un compromiso de parte del IIA Global y hay una responsabilidad del IASB que tiene que ver con todo el cuerpo de normas, que ya no son solo miembros del instituto, sino que hay otros cuerpos también normativos a nivel internacional que conforman este grupo de tener una consulta hacia el público. De hecho, todo este proceso que se hizo en la divulgación previa de las normas para que todos pudiéramos aportar, allí se hizo palpable. Y lo otro es que define el interés público y el papel que auditoría interna juega en la mejora de la capacidad de la organización para servir al interés público. Y eso está definido desde el dominio uno cuando se habla de el propósito de la auditoría interna. Luego, en lo que tiene que ver con demostrar la conformidad con las normas, tanto en los fundamentos de las normas, allí se establece ya la responsabilidad y además en las normas relacionadas con competencias eh, dentro de este dominio 2 de ética y profesionalismo. Entonces, aquí se prevé que los auditores internos, miren que hace una diferenciación, pueden ser incapaces de cumplir con un requisito y aún así lograr la intención de la norma. Aquí es importante que los auditores internos tienen una responsabilidad, primeramente con dos dominios, que son el dominio 2 ética y profesionalismo, y el dominio 5 la prestación de los servicios de auditoría interna, porque ahí está concentrada la responsabilidad de ellos desde el cuerpo de las normas globales. El DEA, por su parte, es el responsable de los 5 dominios y de cumplir con todas las normas, pero también
da la posibilidad de que en caso que la actividad de auditoría interna no pudiera cumplir con alguna norma, debe documentar, transmitir la justificación y las acciones alternativas que tiene para asegurar la calidad de la actividad de auditoría interna. Entonces, estos son elementos que no podemos pasar por alto cuando nosotros vamos a hacer, eh, a poder hacer la implementación de las normas. Y lo otro es el detalle en las normas pertinentes, que es lo que veíamos que antes hablábamos. Hoy día estamos hablando de unas guías de implementación. Esto queda incorporado en cada cuerpo de las normas después de los requisitos. También se define lo que es la aplicación en pequeñas funciones de auditoría interna, eh, que hay que entrar a digerir un poco porque también estas actividades, si no pueden dar un cumplimiento a todas las normas, tienen que, dentro del esquema de la implementación del programa de aseguramiento y mejora de la calidad, posiblemente van a requerir tener algunos esquemas alternativos para poder plantear soluciones a aquellas normas que eventualmente no se puedan cumplir plenamente. Luego, hay detalles en la norma 10.1, hay unos detalles adicionales sobre estos tres elementos que mencionaba, de los recursos financieros, de las evaluaciones internas de la calidad y supervisar y mejorar el desempeño de los trabajos. Era mucho lo que recoge esta norma 12.3, la norma 23.40 y la 13.11. Y luego hay un capítulo especial que tiene que ver con el sector público. Se reconoce que la aplicación de las normas globales puede ser diferenciada en el sector público y el hecho de que la INTOSAI esté dentro del ESB ayudó mucho a que se pudieran dar algunas definiciones de cómo la actividad de auditoría interna en el sector público pueda eh, adaptar ese cumplimiento de las normas bajo unos requisitos que están allí establecidos y que tenemos que para las personas que están en el sector público seguramente hay que entrar a profundizar para mirar cómo es el manejo de estos elementos. Hablando del glosario de las normas, aquí básicamente tenemos unos cambios en conceptos que tenían una descripción anteriormente, han sido cambiados o se ha modificado el término, como el de consultoría que pasa a ser asesoría, dándole mayor sentido a lo que hacemos nosotros al interior de las organizaciones. Ya no se habla de opiniones de los trabajos, sino de una conclusión. Ya no es una actividad de auditoría interna como la conocíamos con las normas vigentes, sino una función de auditoría interna. Y este capítulo, o la norma 1000 que hablaba de un propósito, autoridad y responsabilidad, hoy pasa a ser el mandato de la auditoría interna. Entonces ahí hay cambios que son relevantes, que vale la pena. Como sabemos, el glosario nos ayuda a entender de mejor manera las normas. Hay unos términos que existen, pero que tienen nuevas definiciones, que son esos que están allí, el consejo. Me parece importante de esto resaltar lo del consejo, porque hace una definición clara de lo que es el consejo, que es uno de los desafíos grandes que normalmente nosotros, cuando vamos a hacer evaluaciones externas eh, en entidades como el sector público, se vuelve complejo entender ese término y ahí está claramente descrito el término de consejo. Entonces, es bien interesante esto. Y luego hay una serie de definiciones que son nuevas dentro del glosario, que son todas estas que están aquí, que nuevamente hoy seguramente lo entendíamos porque seguramente hay una guía de implementación o alguna guía práctica que nos los mencionaba, pero allí lo tenemos. Esta no es una lista exhaustiva. Vale la pena ese documento que les mencioné al inicio, que surgió esta semana, creo, o la semana anterior. Lo emitió el instituto, hizo una comparación del glosario actual versus el glosario en las nuevas normas. Perdón. Luego vamos un poco a entrarnos en el contenido para mirar algunos de los desafíos que vamos a enfrentar. La declaración de propósito es el primer dominio que nosotros tenemos, decimos el paraguas
de todos los demás dominios o es el fundamento que tienen las normas globales de auditoría interna. Esta declaración de propósito que recoge un poco lo que era la misión y la definición de la auditoría interna, eh, se concibe como la auditoría interna fortalece la capacidad de la organización. Miren que hablábamos antes que nosotros desarrollábamos servicios de aseguramiento, consultoría para mantener y mejorar los procesos de gestión de riesgos o crear el valor o mantener el valor, perdón. Luego aquí lo que vemos es que se fortalece que la capacidad que tiene la organización para crear, proteger y mantener el valor. Es, es la dirección la que tiene la responsabilidad. Nosotros que ayudamos a fortalecer esa capacidad de la organización. ¿Cómo lo hacemos? Proporcionando tanto al consejo como a la dirección servicios de aseguramiento y asesoramiento independiente y objetivo basado en el riesgo y trayendo una visión de futuro, los insights, perspectivas de lo que puede pasar. Luego, ¿cómo logramos nosotros contribuir a mejorar la organización? ¿O, o qué aspectos nosotros ayudamos a mejorar? Uno, la consecución de los objetivos de la organización. Entonces tenemos que, por eso necesitamos entender todo ese proceso de gobierno, gestión de riesgos y control, que allí está definido como el segundo elemento que contribuimos a mejorar. Ayudamos a mejorar la toma de decisiones y la supervisión, la reputación y la credibilidad ante las partes interesadas y la capacidad de que la empresa pueda servir al interés público. Luego, este es el qué, para qué estamos, el cómo lo hacemos y cómo lo hacemos de mejor forma o de forma más eficaz es una, cuando los trabajos o los servicios son realizados de conformidad con las normas. Es decir, tenemos que estar cualificados de acuerdo a lo que pide eh, esta norma dentro del principio de competencia. Y estas normas vimos que están establecidas en aras del interés público. Lo segundo, se requiere que haya una independencia de la actividad de auditoría interna y que sus cuentas, la rendición de cuentas sea presentada directamente al Consejo. De allí donde están estos elementos esenciales de los cuales hablábamos. Y lo otro tiene que ver con la objetividad que debemos tener los auditores internos. Debemos evitar conflictos de intereses, que es parte de lo que tenemos hoy día dentro del Código de Ética para nosotros poder realizar evaluaciones objetivas. Son los elementos que tenemos. Entonces, estos elementos que estamos viendo, sobre ellos debe girar y seguramente nuestro estatuto de la actividad de auditoría interna, este es el propósito que vamos a tener allí descrito. Luego, en el dominio 2 de ética y profesionalismo, decíamos, demuestra integridad, es el primero. Dice, los auditores internos demuestran integridad en su trabajo y comportamiento. Aquí entra esta nueva norma de honestidad y coraje profesional, que es algo que siempre hemos pregonado en la profesión, pero que hoy ya es una norma. Siempre hemos venido hablando de que los auditores internos debemos ser honestos y tener el coraje profesional para decir lo que necesitamos decir. Luego, hay una segunda norma aquí que habla de cumplir con las expectativas éticas de la organización. Es la obligación que tenemos como miembros del equipo de auditoría interna de la organización de cumplir y ayudar a que la organización fortalezca esas expectativas éticas. Luego está el comportamiento legal y profesional, que recoge una regla que ya hoy venía dentro del código de ética del IIA. El segundo concepto, o el segundo principio, perdón, tiene que ver con mantener la objetividad y lo mantenemos mediante una actitud imparcial y libre de sesgo. Es lo que, como definimos la objetividad. ¿Y cuando se ejerce esto? Cuando estamos desarrollando los servicios de auditoría interna, principalmente cuando estamos desarrollando los principios 13, 14 y 15, que son los que están comprendidos allí. Allí están los conceptos de objetividad individual, que se mantiene mucho de lo que teníamos ya hoy en el código de ética. Se incluyen
unos elementos de salvaguardas a la objetividad y una declaración de impedimentos a la objetividad. Esas tres normas que están allí seguramente tendrán que ser fortalecidas en los códigos de ética de la actividad de auditoría interna. Luego, en el concepto de demuestra competencia, entonces, trae estos conceptos de aplicar conocimientos, actitudes y habilidades para cumplir los roles y responsabilidades de forma exitosa. En competencia, allí se nos habla, trayendo parte de lo que estaba en la norma 1210 y manteniendo lo que tenemos en el código de ética actual, está allí, pero hay un elemento que se incluye que tiene que ver con parte de desarrollar servicios para solamente aquellos servicios para los cuales tenemos nosotros las competencias, que hoy, está también de alguna manera en el código de ética. Y está la norma 1230, recuerdan, desarrollo profesional continuo, se incorpora aquí dentro de este dominio de ética y profesionalismo. Luego viene el ejercer el debido cuidado profesional, la norma 1220 que tenemos actualmente dentro de las normas internacionales, entra a jugar aquí. Y se trae fundamentalmente y se habla aquí planificación y desarrollo de los servicios de auditoría interna. Entonces, cuando hablábamos de que los dos principios, los dos dominios que principalmente debemos cumplir los auditores son el dominio 2 y el dominio 4. Miren la conexión que se muestra aquí, que nos está llevando a cómo aplicamos nosotros todos estos principios relacionados con ética y profesionalismo cuando desarrollamos los servicios de auditoría. La norma 4.1 habla de la conformidad con las normas globales de auditoría interna. Nosotros como individuos auditores tenemos esa responsabilidad. El debido cuidado profesional que viene y se trae muchos de los elementos que estaban allá dentro de la norma actual y el concepto del escepticismo profesional que siempre lo hemos manejado también ya se incorpora como una norma. Luego, el mantener la confidencialidad, perdón, que es otro elemento que ya viene desde el código de ética actual y fundamentalmente mantiene la misma estructura que ya tenemos actualmente en el código. Este dominio 3, que es el que establece las condiciones esenciales para que la auditoría interna sea eficaz. Decía yo al inicio que es donde mayores retos podemos tener nosotros y oportunidades como auditores por todo lo que representa estas condiciones esenciales. Yo le hablaba 39 para el Consejo y 21 para la alta dirección, que seguramente deberán quedar incorporadas dentro del estatuto de auditoría interna, pero también en el reglamento o estatuto del comité de auditoría y seguramente en algunos otros documentos en lo que tiene que ver con la alta dirección. El principio 6 habla de autorizada por el Consejo. Es el mandato que le da el Consejo a la actividad de auditoría interna para prestar los servicios de auditoría. El Consejo aprueba y apoya ese mandato. Entonces, la norma 6.1 nos da todas las líneas que necesitamos, los requisitos que requerimos, valga la redundancia, cumplir para efectos de eh, ejercer o desarrollar nuestros servicios. El 6.2 habla del Estatuto de Auditoría Interna como un documento formal que recoge no solo el mandato de la auditoría interna, sino otros elementos que tienen que ver con la independencia de la actividad, que vemos que está aquí en esto de posicionados de manera independiente y otros elementos adicionales que están descritos ahí en la norma 6.2. Y luego la norma 6.3 habla del apoyo del Consejo y de la alta dirección. Allí se establece todo lo que tiene que ver con responsabilidades, tanto funcionales como administrativas, de estos dos órganos de gobierno dentro de la organización. Luego, la, el principio 7 nos da lineamientos sobre la posición organizacional de la actividad de auditoría interna, pero también incluye un elemento nuevo, que es este de las cualificaciones del DEA, que hoy no existía. Hoy se requieren unas cualificaciones que debe definir el Consejo con respecto a quién debe desarrollar el cargo del DEA
y si el DEA no cumple esas cualificaciones, miembros del equipo deberían tener esas cualificaciones para poder apoyar al DEA cuando sea necesario. Creo que ese es un elemento importante que se incorpora allí. La independencia organizacional no está más allá de lo que ya nosotros conocemos, de esa dependencia funcional y dependencia administrativa que hoy existe en la norma 1110, reforzado con estas condiciones esenciales. Y la supervisada por el Consejo es mucho de esta norma 1111 de la interacción, recuerdan ahí esa interacción con el Consejo, pero también incluye un tema relacionado con la que tenemos nosotros por allá en la administración de la actividad de auditoría interna, que es lo de recursos, esa aprobación de los recursos. La calidad se incluye allí, que si bien sigue siendo una responsabilidad de el DEA de establecer un PAMC, hay una participación más activa del Consejo y de la alta dirección en todo el programa de aseguramiento, pero con una responsabilidad directa en lo que son las evaluaciones externas de la calidad, donde el Consejo debe aprobar el plan que desarrolle el DEA para hacer las evaluaciones externas, pero además recibir directamente del evaluador externo los resultados de la evaluación de calidad. Y otro elemento no menos importante allí es que se establece el requisito de que por lo menos un CIA esté siendo parte del equipo evaluador de la calidad. Eso era algo que no teníamos antes. Eh, las responsabilidades del Consejo con respecto a la evaluación externa eran más consultivas que de responsabilidades y hoy día se establecen algunas responsabilidades para el Consejo allí. Luego estamos en el dominio 4. El dominio 4 tiene estos 4 principios que están allí. El primero planifica estratégicamente. Yo diría que este mm, tiene el elemento, entre algunos elementos que estaban ya en la norma, en la serie de normas 2000. Eh, Esta que venía de la norma 2100 la recompone y da una mayor responsabilidad de poder entender este proceso antes de poder desarrollar la estrategia de auditoría interna. Miren que aquí se prevé que el DEA debe elaborar un plan estratégico para asegurar que la función de auditoría interna cumple su mandato y se posiciona con éxito a largo plazo. Es decir, allí seguramente debe tener en cuenta el propósito que tiene, que se define allá en el dominio 1. Luego se habla de establecer una estrategia de auditoría interna. El año pasado estuvimos dando algunos entrenamientos, creo que cobran mayor vigencia acerca de cómo estructurar una estrategia de auditoría interna, de un curso que tenemos con el instituto, que ya hemos desarrollado. El tema de las metodologías, que es la actual norma 2040, que habla de políticas y procedimientos, se amplía el concepto a metodologías que incluyen no solamente políticas y procedimientos, sino herramientas que la actividad de auditoría interna pueda desarrollar allí. El plan de auditoría interna eh, debe estar totalmente alineado. Hoy hablamos de un plan de auditoría basado en riesgos. Esto se fortalece hoy porque este plan debe estar alineado completamente con la estrategia de la auditoría interna y con esta evaluación que hacemos allí de los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control. Y lo que tenemos hoy de la norma 2050 entra aquí a ser la norma 9.5 de coordinación y confianza. Entonces, allí hay elementos que son eh, nuevos, otros que refuerzan lo que ya tenemos bajo las normas actuales. Hay que digerir muy bien. Creo que una herramienta clave aquí para digerir lo que está pasando es poder utilizar este documento de el match entre las normas o el mapping entre las normas actuales y las normas del 2025, 24, perdón, y que va en doble vía, va desde las 2017 a 2024 y después del 2024 a 2017. Ese es un documento como de 200 y tantas páginas, pero que puede ser muy útil a la hora de empezar a desarrollar los gap análisis. En el principio de 10 hablamos de gestionar los recursos y en este de gestionar los recursos
se le da la responsabilidad al DEA de implementar la estrategia, de tener recursos disponibles para implementar la estrategia de la función de auditoría interna y cumplir con el plan y su mandato. Es decir, cumplir el mandato, la estrategia y el plan de auditoría. Y estos recursos están allí descritos en financieros, recursos humanos y recursos tecnológicos. Luego, el comunicar con eficacia mencionaba que este es un principio que se refuerza fundamentalmente lo que estaba en la norma 2060, trae algunos elementos que estaban en la norma 2400, los trae por hacia este principio. Eh, Se habla de que el DEA debe guiar a la función de auditoría interna para que se comunique de forma eficaz con las partes interesadas. Entonces, ahí están las relaciones con las partes interesadas, que es un capítulo bastante ¿no? y que recoge mucho de lo que vimos allá en el dominio 3. La comunicación eficaz trae conceptos de la norma 2410. La comunicación de resultados trae algunos elementos de la 2420 y 2440. Esta es la norma 2421 que viene aquí. Y esta que es la norma actual 2600, que es la comunicación de la aceptación de riesgos. Todo esto queda en este principio. Aquí hay una recomposición y una reformulación de los elementos de la comunicación de la actividad de auditoría interna, porque ya empezamos a ser un jugador clave dentro de la organización. Y luego, en mejora de la calidad, este principio es el que establece en la responsabilidad en el DEA de mantener o de cumplir con las normas globales de auditoría interna y de la mejora continua del desempeño. Este es un cambio importante, porque aquí no solamente se habla ya del cumplimiento, que es lo que el objetivo que teníamos desde la norma 1300, que hoy habla de que se cumpla con las normas globales. Hoy la que debe garantizar el cumplimiento con las normas de auditoría, de las normas globales de auditoría interna, principalmente son las evaluaciones internas, pero se incorpora un nuevo concepto que es la medición del desempeño. Nosotros hemos venido manejando KPI, ¿cierto? O indicadores de desempeño dentro de la función, pero no de una forma estructurada. Estos indicadores de desempeño que tenemos que desarrollar aquí seguramente están conectados con esa estrategia de auditoría interna. Y el requerimiento un poco de las normas o las orientaciones que se dan es que van a ser en tres dimensiones. Una dimensión que es de la función de auditoría interna, una dimensión que tiene que ver con el personal y otra dimensión que tiene que ver con el proceso de la auditoría interna o los servicios de auditoría interna, como se les llama hoy. Y luego está esta parte que es el componente del seguimiento continuo de la evaluación interna de calidad, que se fundamenta en esta norma, que es supervisión y mejora del desempeño en los trabajos, que aquí recoge lo que estaba en la norma 1311, pero con un componente adicional, y es que como parte de la supervisión se debe propender por el desarrollo profesional continuo y se deben dar una retroalimentación al final de cada trabajo por parte del DEA o del supervisor acerca del desempeño del equipo. Ese es un elemento importante que está allí dentro del cuerpo de las normas. Luego, en este principio 15, perdón, en este dominio 5 tenemos los principios 13, 14 y 15. En los títulos vemos que principalmente recoge las normas 2200 a la 2500. Aquí se incorpora la comunicación del trabajo, el anuncio del inicio del trabajo como una norma, ¿cierto? Que es esta norma 13.1. Eso no estaba concebido hoy sino como una buena práctica. Entonces, miren que aquí, cuando se habla de la planificación de los trabajos, se habla de utilizar un enfoque sistemático y disciplinado, es decir, debe estar basado en qué? En las metodologías que se definieron por allá en la administración de la actividad, en la norma esta que está dentro del dominio de administración de la actividad de auditoría interna. Creo que es la 12, la 9.3 creo que es. Luego, la evaluación de los riesgos es
recoge parte de lo que tenemos hoy día en la 2201. La definición une en una sola norma, que es la 13.3, lo que es la definición de objetivos y alcance, que hoy están en normas separadas. Los criterios de evaluación, que recuerdan era una norma de aseguramiento, que es la 2210A3, si mi memoria no me falla, ya se eleva a una norma específica para esto. Se mantiene lo de recursos para el trabajo y se habla del programa de trabajo. Hay elementos que ya los tenemos, hay otros que se incorporan como elementos nuevos, lo que implica hacer una revisión de las metodologías que tenemos allí desarrolladas. Luego, en la ejecución de los trabajos, también tenemos eh, que la ejecución fundamentalmente, y es algo que hemos reiterado, básicamente desarrolla este programa de trabajo. Este programa de trabajo se enfoca principalmente en verificar la eficacia de los controles. De allí que en la ejecución de los trabajos recopilamos la información para el análisis y evaluación, que ya lo tenemos hoy día dentro de la norma 2300, dentro de las normas que forman esa serie de normas. Análisis y hallazgos potenciales del trabajo, aquí incorpora y desarrolla estos conceptos de cómo cuando hay una diferencia entre el criterio y lo que encontramos, cómo eh, debemos soportar y analizar estos hallazgos, cómo vamos a plantear recomendaciones y planes de acción, cómo vamos a desarrollar las conclusiones de los trabajos y esto que también lo tenemos hoy día, y creo que es la norma 2330, que es la documentación de los trabajos, que tiene que ver con los papeles de trabajo de la auditoría interna. Y luego, en comunicación de las conclusiones del trabajo y seguimiento a los planes de acción, si ustedes se dan cuenta, en los títulos de todas estas normas se habla auditor interno, auditor interno, lo decíamos por allá, dos dominios, dos y cuatro. Los auditores internos comunican los resultados del trabajo a las partes apropiadas y supervisan los avances de la dirección en la implementación de las recomendaciones o planes de acción. Miren que aquí todo este capítulo había quedado por acá en comunicación eficaz. Les decía, de la 24 quedó mucho aquí en este principio. Luego tenemos comunicación final del trabajo y la confirmación de la implementación de planes de acción. Entonces, un seguimiento que vamos a hacer ahí se reconfigura un poco también en el hacer de esta responsabilidad que tenemos que hacer en el seguimiento de los planes de acción o en el seguimiento continuo, como se denomina esta norma 2500, esa serie de normas. Entonces, estos son los elementos que estamos incorporando, que se están incorporando. Hay desafíos, hay retos que tenemos que cumplir. Un poco la invitación es a seguir en el entendimiento y estudiando lo que hay que hacer. Los requisitos temáticos, ya hay unos requisitos temáticos que van a ser de obligatorio cumplimiento, es decir, van a tener que desarrollar metodologías una vez ya se emitan cada uno de los temas que están allí enunciados, que son 8 hoy día, que ya están identificados y los cuales se están trabajando. Van a ser obligatorios cuando se audita un tema identificado. Es decir, si usted está haciendo un trabajo de ciberseguridad, va a tener que cumplir los requisitos que se establezcan para los trabajos de ciberseguridad o para la gestión del riesgo de fraude, cualquiera de estos. Cubre aspectos de los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control, como lo vemos abajo. También incluye consideraciones, es decir, así como tenemos consideraciones en cada una de las normas y cómo demostrar evidencia, seguramente estos requisitos temáticos también lo van a tener y se encuentran en desarrollo. Creo que esto está para el segundo trimestre de este año ser emitidos. Y estos son los temas. No voy a entrar allá a revisar porque no habría sentido. Ok, ¿qué pasa con las normas globales y el PAMC en cuanto a evaluaciones externas? Entonces, los DEAs, ya desde ya tenemos que saber si este año tenemos un vencimiento de evaluaciones externas que se requiere hacer este año, se hará esa evaluación externa en función de las normas que están vigentes, ¿sí? Luego, si se vence en el 2025,
hay la opción de traerse esa evaluación, adelantarla este año al 2024 para que tener un mayor tiempo para la implementación de las normas globales, o si la hacen el 2025 tendrían que tener ya implementadas las normas. Entonces, si usted aspira a hacerlo en el 2025, ya debería estar comenzando a hacer su análisis de brechas, que es un servicio que nosotros estamos en facilidad de prestar con el Instituto de Auditores en Colombia. Hacer ese análisis de brecha y establecer un cronograma de actividades para comenzar la implementación e ir por allá en el tercer trimestre del próximo año a que ya le hagan la evaluación externa bajo la implementación de las normas globales. Esa es una opción. Entonces, ¿qué es lo importante? Que este año, más tarde, más temprano que tarde, perdón, deberíamos estar empezando a hacer. Ya hay algunos clientes que han empezado como a mirar estas opciones de poder tener, o con el apoyo nuestro o con sus equipos de trabajo, hacerlo. Nosotros estamos buscando estructurar un curso ya más enfocado hacia la implementación o a los cambios que se deban realizar con base en lo que existe y con base en lo que ya va a estar establecido. Entonces, esto es como, es esencial que en uno u otro caso, sea que usted opte por la opción de hacerlo este año y someterse a la evaluación con el actual MIPP, hacer el gap análisis para poder preparar la transición. Y luego, si es 2025 o es más adelante, igual hay que hacer este año. Si no decide adelantarlo, tiene que hacer el gap. Pero si decide adelantarlo también, porque la idea es que a partir del 9 de enero del 2025 está la obligación de poder, de cumplir las normas. Eso es importante. Ok, vamos a ir rápidamente a ver estas 10 claves para una implementación exitosa de las normas globales. Esto, hay unas líneas que están aquí, pero para mí, particularmente en lo que he tenido la posibilidad de estar estudiando los cambios en las normas, creo que es sumamente urgente tomar este mapa de las normas, primero estudiar las normas y en la medida, porque el mapa le da unas líneas, pero hay que entrar en el cuerpo de las normas a entender un poco más en profundidad, porque la descripción que hace en el mapa es ligera, pero por lo menos nos ubica en los temas. Es como la recomendación que yo he hecho cuando me han hecho esa consulta. Lo primero que se nos dice, la primera orientación que nos dan desde el IA global es alinearnos con los grupos de interés claves. Para ello necesitamos establecer relaciones sólidas con el comité de auditoría y los grupos de interés clave. Un reto, conociendo cómo los comités de auditoría se relacionan con los equipos de auditoría interna en Colombia, particularmente en la experiencia que hemos adquirido en participar en alrededor de 25 evaluaciones externas o ayudando a equipos en estos temas, no es el tiempo suficiente, muy excepcional, pero no hay el tiempo suficiente para ello. Lo segundo es buscar que el estatuto refleje las expectativas del, de la alta dirección y del consejo. Y eso va a estar establecido donde en el mandato de la auditoría. Y lo tercero tiene que ver con promover relaciones claves. Estas relaciones claves, tanto con la alta dirección, con el consejo, pero también con eh, miembros de la segunda línea de defensa que también son claves en todo el proceso que nosotros desarrollamos al interior de la organización. Aquí en el pie de página, ustedes ven que aquí está la norma actual, está el dominio actual y está el dominio actual y las normas que están asociadas con estos temas que están allí. ¿Sí? Aquí está estatuto, independencia y objetividad, que son estas normas. Aquí está propósito de la auditoría interna, gobierno de la auditoría interna y están los tres principios que están asociados a este tema. Obtenga y desarrolle los recursos correctos. Este es otro reto que tenemos. Tenemos que disponer de recursos adecuados en función del riesgo, lo que implica tener un análisis profundo de los riesgos de la organización, más allá seguramente de lo que hacemos de lo del plan de auditoría
basado en riesgos, entender esos procesos de gobierno, gestión de riesgos y la organización. Mi recomendación que he hecho aquí, ya también a varios equipos que he tenido la oportunidad de interactuar, es hagamos un ejercicio que es el de utilizar herramientas como los modelos de madurez de gestión de riesgos y de gobierno, que son dos guías que están publicadas por el instituto cuando evaluamos los procesos de gobierno y de gestión de riesgos que nos pueden ayudar. Lo segundo es buscar atraer y desarrollar recursos de alta calidad. Hoy tenemos una alta rotación de funcionarios especializados, por ejemplo, en Data Analytics, y cada vez seguramente hay más salario. Esto implica seguramente un tema de recursos con la alta dirección y el consejo. Y lo tercero es no temer a recurrir a la contratación para obtener los recursos necesarios. Si tenemos que traer gente de fuera que venga y nos ayude para esos temas que son sensibles, necesitamos tenerlos y ponerlos en la mesa en nuestros planes de auditoría en la aprobación. La mejora continua es otro elemento esencial porque esto tiene que ver mucho con el PAMC y los cambios que enunciamos que se van a presentar. Debemos ser proactivos al implementar el PAMC. Debemos adoptar plenamente el espíritu y la letra de las normas relacionadas con la calidad externa. Y a mí me parece un consejo importante que es utilizar, no nos pongamos a inventar la rueda. Las consideraciones para la implementación, este es un grupo de estudio que estuvo focalizado y si bien seguramente muchos de esos elementos no son de obligatorio cumplimiento, sí nos van a ayudar a cumplir. Eso les puede ayudar mucho en el desarrollo de metodologías. Y lo tercero es disponer de prácticas que permitan la ejecución y entrega de trabajos de calidad. Seguramente esto tiene que ver con el desarrollo de nuevas herramientas y tecnologías en la práctica de la auditoría interna que debemos considerar. Luego, el cuarto tiene que ver con entregar valor. Entender qué significa el valor para nuestros grupos de interés clave. Seguramente en esas sesiones que tengamos vamos a tener que sentarnos con ellos bueno, ¿qué es lo que, cómo percibe el valor? ¿Qué es para usted el valor? Tenemos que entrar un poco a profundizar en esto. Planear cómo entregamos valor en cada trabajo. Entonces, es ir un poco más allá de lo que es entregar simplemente un informe con recomendaciones, pero que no llevan un análisis de causa raíz para poder plantear soluciones, ayudar en eso. Creo que en el cuerpo de las normas, ese es un elemento que está allí dentro de eh, los principios y las normas que están en esos eh, temas de los servicios de auditoría interna. Medir a su equipo y asimismo día a día en función de las acciones que generan valor. Tiene que ver con la medición del desempeño de la actividad. Y lo otro es comunicar el valor aportado a las principales partes interesadas, que tiene que ver con el principio 11 que veíamos allí de la comunicación. Administre estratégicamente la auditoría interna. Este es el número 5. Participar en iniciativas estratégicas clave, hay que estar en la jugada. Tenemos que saber hacia dónde se está moviendo la organización para nosotros ir allí con nuestros servicios de asesoría, si son temas claves para la organización. Tener un sitio en la mesa. Esto es clave y es que seamos vistos como un socio de valor. Cuando auditoría interna no está participando en los comités ejecutivos o no está participando en los comités de auditoría de forma apropiada, no está sentado en la mesa porque le llega, yo leo el acta, sí, no es lo mismo. Hay elementos que están, hay retos que tenemos. Abordar los principales riesgos estratégicos y emergentes de la organización. Va a depender de entender ese proceso de gobierno, gestión de riesgos y control que establece la norma 9.1. No dejar que los riesgos importantes queden al descubierto, encontrar la manera de solucionarlos antes de que crezcan demasiado. Esto seguramente tiene que ver con la implementación oportuna de estrategias de gestión de riesgos cuando identificamos, muchas veces identificamos riesgos que no están identificados por la dirección y que no están siendo administrados. Si no se puede implementar una acción inmediata, por lo menos deberíamos tener unos controles de compensación implementados que ayuden
a tener bajo control el riesgo. Es otro reto importante que tenemos. Además de reto, oportunidad, ¿no? Esto, así como está el reto, está la oportunidad. Digo que por aquí esto. Ok. El 6, evalúe de forma proactiva los procesos de gestión de riesgo de gobierno de su organización. Ahí está la norma 9.1. Ayude a la organización a comprender sus procesos de gobierno y su madurez, un poco lo que hablaba anteriormente. Modelos de madurez. Hay una gran oportunidad allí si utilizamos estas herramientas para ser un órgano consultor de la organización. Involucre y aproveche las primeras y segundas líneas de defensa. Promuevan la construcción de un mapa de aseguramiento. Esto se ha visto como un tema de auditoría interna y no es de auditoría interna, es de negocio, es de la organización. Ya hemos tenido la posibilidad de ayudar a entidades a estructurar este mapa de aseguramiento y hemos visto ya con las entidades el valor que esto genera cuando logramos trascender a la organización y tener un impacto positivo en la organización en áreas de rápida evolución. Es estar en la jugada, poco como decíamos allá al otro lado también, en estar sentados en la mesa. Busque la excelencia, el compromiso es día a día. Tenemos que buscar cómo mejoramos las metodologías de auditoría interna, cómo adoptamos innovación con data analytics, con auditorías continuas, buscar prácticas líderes de auditoría interna que beneficien a su organización, qué está pasando en el mundo. Tenemos una red global a través del instituto que seguramente la tenemos utilizada y utilizar el poder de la tecnología, desarrollar y aprovechar la gestión del conocimiento. Miren que aquí hay todos estos retos y oportunidades que se nos presentan, debemos saberlos aprovechar. Comunique, asegúrese de que sus palabras cuenten. Este me gusta mucho, porque esto es poner la auditoría donde tiene que estar la auditoría en la organización. ¿Cómo lo logramos? Comunicando con impacto. Tenemos que lograr que nuestros grupos de interés clave tengan una percepción clara de dónde están los riesgos, cómo se están administrando, qué problemas hay. Eso lo logramos informando a las principales partes interesadas sobre las áreas de riesgo importantes y sobre las medidas necesarias para abordar los problemas. Mire que aquí no es solamente quedarnos con la recomendación, nuevamente, es ir más allá, es un poco arriesgarnos, pero guardando nuestra objetividad y nuestra independencia, sin tomar decisiones de gestión como se nos prevé tanto en el marco actual como en las nuevas normas. Desarrolla un proceso de comunicación permanente con la dirección para mantenerse al día sobre los cambios en la actividad y en los riesgos. ¿Sí? Que si no estamos allí con la dirección permanentemente dialogando, eh, nos podemos estar perdiendo de asuntos que pueden estar afectando a la organización. Y desarrollar información sistémica y de tendencias que sea valorada por las partes interesadas. Unos, esto requiere seguramente personas especializadas y herramientas apropiadas para poder nosotros hacer análisis de tendencias y qué está pasando. Hoy hay muchos datos en la organización, tanto datos duros como datos blandos. El 9 habla de lograr soluciones. Asegure que la dirección está atenta a las cuestiones de auditoría, es decir, que los informes se les dé la debida atención y que tanto el comité como la dirección estén al corriente de qué es lo que está pasando con la dirección, si se están implementando, si no. Realizar un seguimiento para asegurarse de que se resuelvan los problemas y no quedar atrapado en el reciclaje de cuestiones pasadas que nunca se abordan adecuadamente. Yo he visto equipos de auditoría que vamos y tienen recomendaciones de 2 años, de 3 años, de 4 años. Es increíble. Y aquí es que siempre sacamos las mismas. Entonces, no está siendo efectivo. No es que la organización no puede, es que tú no estás siendo efectivo como auditor. Y este último dice, diga las cosas como son. El decir las cosas como son es un reto para nosotros porque implica
preparación y entendimiento pleno de lo que queremos decir. Dice, cuando crea que la organización se enfrenta a un riesgo inaceptable o que determinadas acciones no son correctas, hable claro. Esto es lo que nos hoy prevé la norma 2600 que quedó allí, ustedes vieron, dentro de ese principio 11 como eh, informar sobre los riesgos asumidos por la dirección. Y dos, utilice su buen juicio para determinar cuáles son los problemas reales, pero deje claro que la auditoría interna tiene voz y está dispuesta a utilizarlo. Tenemos una línea funcional que hacer respetar, sin entrar en controversias con la dirección. Ese es el manejo que necesitamos. El reto está en el manejo que le damos y la ascendencia que tenemos dentro de las organizaciones como miembros que somos de la auditoría interna y como conocedores que somos de los asuntos de la organización. Esos son lo que tenemos los asuntos que tenemos para comentarles en este día. Quedamos, Camila, allí disponibles para atender algunas preguntas que pueden escribir por el chat, o si gustan las pueden formular directamente como consideres, cambia y que manejemos el tema. Sí, está bien de cualquier manera, pues están habilitados los micrófonos. Me confirmas, Erika, si alguien tiene alguna pregunta, puede alzar la mano. Creo que no, José. Aquí Alexandra por Los ahí. Ah, no, micrófonos perdón. están abiertos. Que no puedo ver. Yo no puedo ver las manos alzadas, pero José Antonio, Juan Meneses. ¿José? sí, Juan, Hola, sí, perdón. sí. Juan. Sí, Juan Carlos Meneses de Bucaramanga. Hola, Juan Juan Carlos. Meneses. Hola, José Antonio. Quería preguntarte, bueno, creo que el orden que se le está dando pues a las normas es Deberías pasar realmente es un trabajo muy bueno pues de organización y creo que se le da un poco más sentido al tema de las normas, pero quedo con una impresión y es, me hubiera gustado ver una relación más de las normas con un proceso PHBA o con un proceso, o sea, cómo esas normas están metidas en el proceso, a qué parte del proceso pertenecen, ya sea planear, hacer, verificar, asegurar, porque realmente lo que estamos evaluando es un sistema de gestión realmente. Esa Sí, es una duda que me queda. Y la segunda, me llama la atención que no hay un tiempo definido como todos los sistemas de gestión cuando las normas cambian. Hay unos periodos en los cuales las empresas pueden mantenerse entre 1, 2 y hasta 3 años, dependiendo de la norma, para que le exijan que tiene que cambiarla, ¿no? Esas dos inquietudes me quedan, José Antonio. ok. A ver, con respecto a la primera, yo diría que bajo la estructura que tienen las normas actualmente es fácil, si uno entiende el ciclo PHBA, es fácil poder ubicar sobre todo las que tienen que ver con servicios de auditoría interna, porque son las que más tienen que ver con el proceso de auditoría. Porque al final, cuando nosotros miramos, por ejemplo, en el principio 13 que planificar los trabajos, básicamente esto tiene que ver con el P, ¿cierto? De planear. Está lo de ejecutar y verificar, que principalmente podía estar el de ejecutar estaría en la estructuración de las metodologías que necesitamos desarrollar y seguramente lo que uno puede hacer es mapear. Si yo sé que, por ejemplo, tengo que desarrollar metodologías que está por allá dentro del principio, del principio, desarrollar metodologías está en el principio 9, yo pudiera, ese sería el el planear, verificar, planear, ¿cómo es? Hacer. El hacer está en desarrollar la metodología y la metodología está en ese principio, porque luego el ejecutar está cuando el equipo de auditoría está construyendo el plan de auditoría y el actuar vendría también en ese proceso del desarrollo de la ejecución de los trabajos y la comunicación de resultados. Yo diría que si bien no está como un foco dentro de las normas, un poco, y esos son los esquemas que cada equipo de auditoría interna debe establecer de cómo va a ser la implementación de las normas, pero lo que sí es claro es que la nueva estructura
de las normas globales nos facilita el proceso, porque los temas quedaron ubicados de forma tal que uno puede desarrollarlo, lo que no teníamos antes, porque teníamos muy dispersa información en un lado u otro. Por ejemplo, hablemos de el tema de competencias. Entonces estaba por allá un principio fundamental que hablaba sobre la competencia. Por aquí había en el código de ética un principio del código de ética. Por aquí había una norma que nos hablaba de competencias. Eh, que era la norma 1210. Entonces, tenía uno que juntar muchas cosas sueltas para poder planificar. Hoy día es más fácil planificar un proyecto eh, desde la perspectiva de la estructura. Como lo decíamos, allá tiene una estructura más sólida para poder uno desarrollar todo esto. Y en lo segundo, sí, definitivamente aquí en la transición que se está dando en cuanto a los tiempos que tenemos. Básicamente es un periodo corto, porque estamos hablando de un periodo de un año. Eh, ya en algunos casos, ya habrá seguramente los que tienen el dominio del inglés para poder leer las normas en inglés, porque no tenemos la versión en español, por lo menos una oficial no. Por ahí vi circulando algunas que han hecho de traducciones que no son oficiales, pero eh, para nosotros es un poco más difícil y el tiempo se nos acorta en la medida en que si no tenemos miembros del equipo que sean bilingües para poder desarrollar la estrategia, que hacerlo. Yo diría, con base en la experiencia, que si usted, en la experiencia realizando gap análisis, que depende de los recursos que usted asigne para el trabajo, usted podía estarse demorando entre 6 y 9 meses para lograr una implementación después que haga el análisis de brecha. Entonces yo creería que tenemos una herramienta clave que es la del mapa de las normas, que también está en inglés, que es la herramienta que uno puede utilizar, porque ahí lo ubica uno inmediatamente. Uno lo que puede hacer es, tengo aquí cuál es el documento que tenga, qué tema trata, dónde está hoy en las normas, dónde viene mañana, qué cambios hay y estructurar el proceso para hacerlo. Es como pero sí, definitivamente no hay una escala de 1, 2, 3 años, porque la dinámica de los negocios es rápida y dependerá lo que uno vaya a implementar, así estarán los tiempos, pero diría que hay un tiempo razonable para hacerlo y yo esperaría que comenzando el segundo semestre del 2025, la mayoría de los equipos ya estén funcionando con metodologías alineadas, ¿sí? Si ya tenemos una metodología desarrollada, lógicamente. Eso es lo que nos dice la experiencia. Ok, no sé si alguna otra pregunta. Luz Amparo. Luz Amparo, tienes el micrófono cerrado. Hola, buenas tardes. ¿Ahí me escuchas? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. José, escuchándote, me queda es una inquietud, pues con lo que le acabas de contestar acá a Juan y con lo que explicabas de las auditorías externas. Desde tu punto de vista, pero más para las autoevaluaciones internas. Este año se deberían de hacer todavía con la norma actual, pues, o empezar a dar ya como esa transición a lo nuevo, por lo que estabas hablando, que el tiempo pues ya es corto de todas formas para empezar a hacer estos gap análisis. ¿Cuál sería como esa recomendación para la revisión, pero interna? Ok, lo que hemos hablado ya con algunos equipos de auditoría que han manifestado la inquietud es, hay que desarrollar. Nosotros, si usted ha sido sujeto a una evaluación externa que tiene una autoevaluación periódica, una evaluación periódica interna, deberías desarrollarlo bajo las normas actuales y en el ejercicio aprovechar y hacer el gap respecto de las normas globales y establecer allí la norma. ¿Por qué? Porque necesitas saber si te mantienes en cumplimiento de acuerdo a cómo está estructurado un PMC hoy día. Y luego, si tú no has sido sujeto a una evaluación externa, tú pudieras utilizar,
porque al final no ha sido, todavía estás en no cumplimiento de las evaluaciones externas de esa parte de la norma. Entonces, los que no han sido sujetos todavía de una evaluación externa de calidad podrían aprovechar el ejercicio de la autoevaluación periódica y documentar el gap análisis, utilizar ese tiempo para hacer el gap análisis y de esa manera comenzar a estructurar su proyecto de alineación o de incorporación, de implementación de las normas. Esa sería la forma recomendada para hacerlo con base en la experiencia que tenemos en este tema. Gracias, José. Con todo gusto. No sé si alguna otra pregunta. Ok, Hola, buenas noches. sí, Bueno, Hilbert. más como una percepción. Digamos que el año pasado cuando salió el borrador de las nuevas normas, empecé muy animado, pues estaba la versión en español y inclusive nosotros apenas estamos empezando a implementarla, ¿cierto? Y Ok. ahora con la versión en inglés, tal vez ahí por la falta de, de- de saber inglés, veo que no quedan como tan amigables como estaba el borrador, ¿cierto? Entonces, de pronto aquí la inquietud es más o menos cuándo tendríamos esa versión en español Colombia para nosotros. Cami, ¿tú tienes alguna noticia de cuándo están normas globales en español? Creo que está para el segundo o para el primero. No, está previsto para el mes, tentativamente para el mes de mayo. Lo que pasa es que ya ha habido como unos retrasos en el cronograma. Entonces, pues la fecha inicialmente prevista es mayo, es mayo, la que está ahora, sí. Sé que han habido Sí. algunos retrasos y es posible que se corriera un poquito más, quizás un par de meses más, pero inicialmente y lo que se ha dicho hasta el momento es mayo. Ujú. Ok. Ok, gracias. Y Sí, en esta misma Hilbert, fecha, ay, perdóname, te interrumpo, sí, José, y en esta misma sí, fecha se espera también los requerimientos técnicos ok. que salgan Eh, también en mayo. Hilbert, para tu tranquilidad, en la versión final de las normas, creo que quedó incluso mucho mejor y más digerible que lo que teníamos en la versión inicial por todos los cambios. Hay un documento del Instituto Global que generaron por ahí en la fecha de emisión de las normas, se llama Report on the 2024 Standards, que explican fue todo el proceso de todas las retroalimentaciones que recibieron del público y cómo fueron tratadas. Ese documento le recomiendo una lectura porque lo ayuda mucho a uno a ubicarse en qué pasó entre el borrador inicial que fue a discusión o a revisión, perdón, y el documento final. Y ahí le precisan muchos elementos que realmente a mí por lo menos yo lo leí recién salido las normas y me ayudó mucho a enfocarme porque también venía estudiando desde antes con las normas anteriores. Catalina, está apagado el micrófono, Catalina. Hola, Hola. me surgió como una duda y fue efectivamente yo hice la lectura de las normas en inglés también y por eso sé que el plazo es para que empiece en 2025. Realmente están dando este 2024 como el año de transición. Sí. Entonces me quedé pensando en si el Instituto de Auditores desde Colombia, digamos, o en general, no sé si tienen alguna estrategia como institutos locales, precisamente para, como, no sé si sería como solicitar una prórroga o manejar de alguna forma esos tiempos, pues bajo el entendido que para las entidades locales, pues digamos que las normas van a llegar con cierto delay, ¿no? Con cierto atraso. ¿Eso se ha pensado de alguna forma desde los institutos de auditores locales que no, pues que su, su lenguaje nativo no es inglés? ¿O han visto en algún documento? Yo no he leído algo que diga yo sé que lo que han escrito en el instituto, en el IAA Global, es que se implementa a partir de 2025 y yo entendería que el impacto va a ser que las áreas de auditoría no van a poder decir que cumplen, ¿no? Que cumplen con las normas de auditoría, que es una de las cosas que se ponen en las opiniones, que ya no se llaman opiniones, sino conclusiones, pero no podrían poner que están cumpliendo con las normas. Entonces, pienso yo ahí que la estrategia sería que los institutos locales pudieran como hacer eso, pero no sé si se tiene pensado. Es más Cami, una pregunta desde te la Lidia traslado, Cami. hacia Lidia Colombia, ¿no?
no tanto a ti, sino Sí, sí, no, para Camila Angelina. se la traslado a Camila que ella sabe y está bien. Bueno, no, gracias, José. No, mentiras. No, pues realmente más que realmente existir posibilidades de extensión de plazo para la aplicación o algo así, pues que efectivamente termina siendo un poquito como inequitativo los términos, pues en la medida de que las traducciones oficiales pues retrasan o sí, los plazos de implementación y a la final, pues las que tienen la posibilidad de hacer el entendimiento y la extensión hacia sus equipos en inglés, pues tienen una ganancia, ¿no? Y los del resto de los países que requieren traducciones, pues tardan un tiempo más. Realmente lo usual no es que haya ese tipo de consideraciones, por así decirlo, por parte del Global. Y lo que hay más bien es como un trabajo al interior de cada instituto por realizar eventos como estos y extender diferentes servicios, capacitaciones, conferencias, bueno, y todo tipo digamos, formas de llegar a los equipos de auditoría interna para tratar de alinear el entendimiento respecto a las nuevas normas, ¿no? Entonces, pues por parte de nosotros estamos pues organizando justamente estas conferencias en las que aquí muy juiciosamente nos acompaña José y la idea es que cuando salgan los requerimientos técnicos, pues asimismo estaremos adelantando las jornadas pues, respectivas para tratar de actualizar a todos nuestros miembros. Asimismo, pues las campañas que hacemos de comunicación, sí, que estamos pues como todo el tiempo tratando de replicar y que llegue a las personas de acá, pues los asuntos más relevantes en términos de tendencias y actualizaciones que hemos dinamizado mucho en la perspectiva de las comunicaciones. Y las visitas que hacemos hay veces también en los eventos que adelantan las convenciones, los equipos de auditoría interna o las jornadas de trabajo, en las que también aprovechamos para pues llevar digamos que estos ejercicios de actualización y jornadas. Es realmente esa como nuestra misión, como la tarea que se nos encomienda. Y sí, o sea, pues ciertamente sí hay allí como un grado de exigencia mayor en estos países para la adopción de las normas, pero pues es como la ruta que tradicionalmente se ha seguido por parte del instituto y la línea pues que ellos sugieren. Ok, muchas Ujú. gracias. No, señora, con mucho gusto. Creo que no hay más preguntas o yo no veo por aquí. ¿Estás en mute, José? Listo, no veo más manos levantadas por acá desde Parece lo que que yo no. tengo en el tablero. No, yo tampoco Entonces, veo, entonces pues te agradezco mucho, José, por habernos acompañado nuevamente, las personas que están acá y pues como siempre muy dispuestos a través de estas jornadas y como ustedes saben pues de todos nuestros canales de comunicación para mantenerlos informados acerca de las distintas pues etapas que va a ir teniendo esta actualización del marco. Entonces muchísimas gracias y feliz fin de semana para todos. vale, muchas gracias, Cami. Igualmente, Feliz Que gracias. estén muy fin Bye. bien, de feliz semana. tarde, feliz fin de Gracias. semana. Bye. Que estén muy Gracias. bien. Bye. Chao, José, gracias.